Oh, hermano, dígaselo. Pon tu espíritu en mí. Que no le engañe el diablo. Aleluya. Pon tu espíritu en mi alma. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que se debiera. Hazme lo que se debiera. Hazme puro en todo. Hazme puro en todo. ¿Cuántos quieren libre del pecado? Dígalo. Libre del pecado. Hoy su oración. Pon tu espíritu en mí. Aleluya. Este es nuestro deseo, Padre. El que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones, Señor. Eso hará de nosotros nuevas criaturas, Señor, con una manera de pensar diferente, de actuar, Señor, de vivir, Señor. Por eso es tan importante, Padre, que tu Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones, Señor. Dios, esa es la señal, Señor. Lo único que tú respetarás cuando el ángel de la muerte, no digamos que pase, ya está pasando, Señor, en la forma de ese jinete, en ese caballo amarillo llamado muerte, y el infierno le sigue, Señor. La muerte espiritual, Señor Jesús, está arrasando iglesias, Señor. Está arrasando individuos. Está arrasando predicadores, Señor. Y lo único, Dios, que nos puede mantener, Señor, libres de la ira, Señor Jesús, libres, Padre Celestial, de ese ángel de la muerte, es tu Espíritu Santo, la señal en nuestros corazones, Dios. Por eso, Dios, ayúdanos, Señor Jesús, a poder, oh Dios, ser receptivos, ser sensibles a tu palabra, Señor, a lo que tu Espíritu Santo nos traiga, Señor, porque yo creo que todo es por nuestro bien, Señor. Tú hablas tu palabra porque, como tú mismo dijiste, no quieres la muerte del pecador, Señor. No quieres, Padre Celestial, la muerte, sino más bien tú quieres que viva, Señor. Padre, y la razón que tú nos das tu palabra, Padre, es porque tú quieres que vivamos, no solamente, Dios, en esta vida física que tenemos, sino que tengamos vida eterna en nuestros corazones, Señor. Mi Dios, te ruego que en esta tarde tú me ayudes, Señor Dios, que pongas en mí, como dijo el salmista David, un espíritu recto, Señor. Padre, para poder traer tu palabra, Señor Jesús, con un pensamiento limpio, Señor, con una intención limpia, Padre Celestial. No vengo aquí, Señor, para tener alguna clase de exhibición, Señor, sino, Padre, como un siervo tuyo, Señor. Oh Dios, quizá el más pequeño entre todos, Dios, traer algo que pueda llenar nuestras almas, Señor, y que, Padre Celestial, esto nos ayude en nuestra caminata, Señor. Padre, los tiempos son malos, son difíciles, Dios, por eso solamente a ti nos acogemos, Señor. Ahora, Padre, ábrenos tu palabra, Señor, abre nuestro sentido a ella, abre nuestros ojos como lo hiciste con aquellos caminantes rumbo a Emaús, Señor, para que podamos entender el propósito que tú tienes para nosotros y que podamos vivir una vida con propósito, Señor. Padre, ábrenos tu palabra y permite que nuestro corazón pueda ser alimentado con ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Si pudiéramos tomar la escritura en el libro del profeta Jeremías. Vamos a tomar el libro del profeta Jeremías, el capítulo 6, el verso 16. Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. Mire, cuando la Biblia dice así dijo Jehová, es como cuando uno escucha que el profeta dice así dice el Señor. Es lo mismo.
así dijo Jehová. Mire, tan solo en esto uno puede comenzar el sermón, un solo sermón. Porque el así dice el Señor no se discute, se acepta, se acata, se obedece. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y cuál es la recompensa para andar por ese buen camino? Y hallaréis descanso, reposo para vuestra alma. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Mas dijeron, no andaremos. Amén. Tome su asiento. En esta noche quisiera hablar un temita que le he puesto por título, las sendas antiguas y el buen camino. Ahora, para poder entender la aplicación presente, o sea, el día de hoy de esta escritura, necesitamos regresar al tiempo y a la condición en la que fue hablada. Este versículo de la Biblia comienza con voy a decirlo de esta manera, con la apelación del Señor a buscar las sendas antiguas. Es decir, el estilo de vida o la manera de vivir ordenado por Dios. Conocido, primero voy a hablarlo de allá. Conocido desde que Él se había revelado a sí mismo y sus caminos en el pacto del Sinaí. Recuerde, estamos hablando del Antiguo Testamento. Esto comprende el capítulo 19 de Éxodo, el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 22, el capítulo 23 y el capítulo 24. Ahora, estos 6 capítulos abarcan lo que es la presencia de Dios en el Sinaí y el terror del pueblo ante su presencia, los 10 mandamientos, las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre los actos de violencia, las leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños, las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales, el ángel del Señor enviado para guiar a Israel y finalmente Moisés y los ancianos de Sinaí, en el Sinaí. Esto es lo que comprenden estos 6 versículos. Pero el Señor les dice que regresen a esas sendas, las sendas antiguas. Mire, y en esas sendas a las cuales el Señor no solamente le dice al pueblo de Israel, sino que también nos dice a nosotros en esta noche por su palabra, en estas sendas para el pueblo de Israel las sendas contenían vida. En Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 16, el Señor les dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Bueno, ese es el primer mandamiento que se les fue dado, que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. El profeta dijo en el mensaje de Hebreos, por encima de nuestra esposa, por encima del esposo, por encima de nuestros hijos, por encima de la iglesia, por encima de cualquier cosa. Por eso el Señor dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Pero no solamente era cuestión de decir te amo, Señor, sino la siguiente cosa es que andes en sus caminos. Ahora, pero no solamente andar en sus caminos y guarde sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos. Bueno, guardar o andar, amar al Señor, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, tenían que tener una recompensa de parte de Dios. ¿Cuál era la recompensa? Para que vivas. Hermano, eso no es poca cosa. El hecho de que el Señor nos diga, si guardas, primeramente, si amas al único Dios verdadero, el cual es Jehová tu Dios. Segundo, si andas en sus caminos y guardas sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, ¿cuál va a ser el resultado? Que vas a tener vida. Pero no solamente eso, y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual
entras a poseerla. Mire, esto precisamente lo está diciendo en los últimos, ya para terminar el libro de Deuteronomio, porque el Señor sabía que después de eso lo siguiente era entrar a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa. Ahora, pero sin embargo, el llamado aquí, este llamado que el Señor hace, sirve meramente para mostrar la rigidez y la dureza del pueblo. Porque según lo que dice la Biblia, ellos ni caminarían en las sendas antiguas, ni escucharían a los centinelas que Dios les había enviado, es decir, a sus profetas, los profetas verdaderos, que les instaban, incluso le rogaban a la gente a que volviera a Dios. Mire, y en el siguiente versículo de Jeremías 6, el verso 16, mire, primeramente les dice que se paren en los caminos y que busquen a las sendas antiguas. Y después de ahí, que vean cuál es el buen camino y que caminen con él. ¿Y qué dijo el pueblo? No, hermano, parece que la actitud de la gente no ha cambiado, porque el ser humano sigue siendo el mismo. Recuerden, mire, Israel había sido escogido por Dios, y eso no era poca cosa. Dios pudiera haber escogido a los filisteos, a los amorreos, a los cananeos, a cualquier pueblo, porque después de todo en Él está esa soberanía. Pero Él había escogido a Israel, y Él mismo les dijo: yo te escogí, no porque eras un pueblo grande, sino porque eras un pueblo pequeño. Ellos deberían de haber considerado eso y decir: somos un pueblo privilegiado, y en vez de llenarse de soberbia y orgullo, revestirse de humildad y decir: Señor, tú nos has escogido. Ahora, pero entonces el Señor les dice en Jeremías 6:16: desperté, levanté sobre nosotros atalayas. ¿Qué era una atalaya? Era aquel que estaba arriba de la torre, aquel que podía ver más lejos que los demás y que les advertía de cuando venía el enemigo. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué es que Él les levantó atalayas? Para que dijesen: escuchad la voz de la trompeta. Mira, esto es maravilloso, hermano, porque esto ya nos acerca a nosotros a algo. O sea, Dios siempre ha tenido una voz. ¿Y cuál fue la reacción o la respuesta de ellos? No escucharemos. Hermano, eso ya es un acto deliberado. Decir: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas y luego por el buen camino. Y ellos, ¿qué dijeron? Y anden en él. ¿Qué dijeron? No vamos a andar. Bueno, el Señor les levanta atalayas, y para que ellos escuchen el sonido o la voz de la trompeta. ¿Y qué dicen ellos? No la vamos a escuchar. Hermano, esa ya parecía de principio, tan solo leer esta escritura, una actitud mala de parte del pueblo. Ahora, la voz de la trompeta era el mensaje que Dios enviaba para ellos por medio de un profeta. Y mire, ante esta conducta, ante esta manera obcecada de ellos, ante esta mala actitud ante el Señor, Dios llama testigos de acuerdo a la idea del pacto como un tratado, como un como le quisiera decir, un tratado, es como un trato que ellos iban a hacer, que el Señor iba a hacer.
Y en Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Recuerde que el Señor les dijo que si ellos andaban en los caminos del Señor, guardaban sus mandamientos, estatutos, derechos, Él les iba a dar vida. Pero entonces, viendo la actitud del pueblo, Él les dice: voy a llamar a testigos para que atestiguen en contra de ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero con todo y eso, mire, a veces el hombre no está plenamente consciente de lo que eso significa. Por eso Dios, sabiendo a dónde los podía llevar eso, Él les dijo: escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Mire, a veces uno piensa que la actitud, que la decisión que una persona tome no repercute en su familia. Sí repercute. Deje usted que una persona deje de servir a Cristo y será raro, a menos que el hijo haya tenido una verdadera experiencia y un encuentro personal con Jesucristo. Si la familia se va, si el padre se va, los hijos se van. Por eso el Señor sabía eso. Y Él les dijo: para que vivas tú, pero no solamente tú, sino tu descendencia. Ahora, si nosotros vemos la escritura, aquí el Señor llama a testigos celestiales y a testigos terrenales. Por eso Él dijo: a los cielos y a la tierra llamo. Así como cuando Jesús fue al monte de la transfiguración. El hermano Branham dijo que Jesús llevó a 3 testigos celestiales y 3 testigos terrenales. ¿Cuáles eran los testigos celestiales? Elías, Moisés y Jesús mismo. Y los testigos terrenales eran Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, ¿para qué eran esos testigos? Para que testiguaran que el destino o la suerte que caería sobre el pueblo era de su propia hechura, o sea, ellos mismos así lo decidieron. Él les dice: les pongo delante de usted la vida o la muerte, pero al final de cuentas van a ser ustedes quienes van a decidir qué camino han de tomar. Ahora, entonces, el Señor les dice más adelante, en Jeremías 6:19: oye tierra, he aquí, recuerde, él había puesto como testigos a los cielos y la tierra. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Es lo que yo le decía. O sea, si algo les había de sobrevenir, no podían culpar a alguien más. El Señor dijo: si ellos tienen esa actitud, ellos mismos así lo han decidido. Por eso Él dijo: yo traigo mal sobre este pueblo, y ese mal es producto derivado de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y obedecieron y aborrecieron mi ley. Ahora, hermano, esto no es el ministro diciéndolo, este es el Dios todopoderoso, el Dios incambiable diciéndolo. La palabra, la bendita palabra de Dios, eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Finalmente, el Señor repudia, si uno sigue leyendo, la clase de adoración. Mire, porque uno no podía separar al pueblo de Israel con su adoración a Dios. Pero ¿qué es lo que les está reprochando? Esa adoración que solamente es la forma y no de corazón.
cuidando de cumplir solo la forma, pero no el fondo. Como Jesús les reprocharía centenares de años después que ellos ciertamente adoraban a Dios. Quiero decirle que no adorar a Dios no es solamente decir yo adoro a Dios. Jesús dijo, como escribió el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, o sea, sus labios dicen una cosa y su corazón dice otra. Cuando el Señor dijo que Dios busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad, o sea, que lo mismo que nuestros labios dicen sea aquello que esté en nuestro corazón. De otra manera solamente lo estaremos adorando de labios para afuera, como dicen por allí. Ahora, entonces, aquí hay otro aspecto. Mire, ¿por qué le está hablando a Judá? Hay otro aspecto de la falsedad en Judá. No solo es un gran mal la adoración a otros dioses, pero también lo es la adoración hipócrita al Señor. Usted puede decir, bueno, hermano, nosotros ya no adoramos ningún ídolo, que antes nos enseñaban, es verdad. Pero si hemos de adorar al Señor, lo tenemos que hacer de lo profundo de nuestro corazón. Mire, y no solamente Jeremías se refiere a eso. Este fue un tema común de los profetas. Usted ve, cuando Isaías comienza su ministerio, precisamente en Isaías 1, él dice que el buey conoce ¿qué? A su dueño, y el asno a su señor. Pero ¿qué dijo? Este pueblo no me conoce, no tiene entendimiento. Ahora, imagínese usted, recién llegado el profeta, con el primer mensaje que él les predica, es sacudirlos para hacerles mostrar que estaban, usted sabe, con su mente, su vista perdida en el espacio, mirando sin ver, o ver sin mirar. Amós fue lo mismo. El profeta Miqueas fue exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque ellos habían preferido andar por otro tipo de sendas. Y no por, mire, esto es importante, y no por camino transitado, donde ya se tiene la certeza de ser un camino seguro. Mire, eso es lo que él mismo les dice en Jeremías, aquí mismo el capítulo 18, el verso 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, o sea, quemando incienso a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Una vez más el Señor les está mencionando que para ellos la senda antigua les había sido de tropiezo. Mire, ha llegado el momento en que uno tiene que regresar a la palabra, uno tiene que regresar al mensaje. Ahorita voy a leer lo que el profeta dice de ese evangelio moderno hollywoodense. El hermano Branham dijo, es tiempo que los predicadores le enseñen a la gente, o que hablen, le prediquen a la gente acerca de un infierno ardiente con azufre. Eso es lo que él dijo, y lo dijo muchas veces. Ahora, dice, ya han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. ¿Cómo es que lo original, que era lo antiguo, les podía servir de tropiezo? Para que caminen por sendas y no por camino transitado. El profeta de Dios dijo, si a mí me fueran a practicar una cirugía, yo preferiría un doctor viejo que ha tenido experiencia, que ha sido exitoso,
una y otra vez operando a que me operara un recién salido de la escuela. El sentido común nos enseña eso, ¿no? Uno siempre prefiere aquello, hermano, uno siempre prefiere aquello que ha demostrado ser lo correcto. Pero ellos estaban caminando por sendas y ellos podrían justificarse ante Dios y decir: pero nosotros estamos caminando por sendas. Pero el Señor no quería que caminaran por sendas, sino que caminaran por las sendas antiguas. Hoy en día la gente puede decir: yo practico una religión, yo creo el mensaje, sí, pero tenemos que regresar al original. Por eso han tropezado en sus caminos. ¿Con qué fue con lo que tropezaron? Con las sendas antiguas. Para que camine por sendas y no por camino transitado. Un camino transitado, si alguien lo transita y es un mal camino, la gente ya sabe. Pero si es un buen camino, también la gente ya sabe. Las sendas, ¿cuáles eran estas sendas antiguas? Las sendas que sus antepasados piadosos siguieron. Ellos habían encontrado tropiezo en las verdaderas sendas, las cuales eran las sendas antiguas, para andar por otro tipo de sendas nuevas que no habían sido transitadas. O sea, siempre probando o experimentando con algo nuevo o con algo de moda. Dios ha probado su palabra, que su palabra es verdad. Dios ha trazado un plan y Él sabe que su plan es verdad. Ahora, por eso mire, aquí no se hace énfasis en lo que era la antigüedad, sino el ejemplo de aquellos padres que siguieron el camino recto. ¿Por qué? Mire, porque parece que esta sigue siendo la tendencia. Y aquí me refiero, me cuento a mí mismo, el ministerio a nivel mundial. Y la Grey, siempre buscando algo novedoso en vez de permanecer con aquello que ha demostrado dar resultado. ¿Y qué es lo que ha demostrado dar resultado? El evangelio antiguo. El profeta dice en el sermón, Dios haciendo su promesa, predicado el 9 de diciembre del 56, párrafo 50. Y eso es lo que sucede hoy en día. Tenemos demasiados predicadores afeminados. Esto no soy yo. Esto es un profeta diciendo eso. Tenemos demasiados predicadores afeminados cruzando la nación con un montón de evangelismo de Hollywood. En vez de la Biblia, a la antigüita. Predicando la verdad también. Eso es lo que sucede hoy en día, sí, Señor. Mire, por eso yo como predicador, no debería de estar imitando o buscando imitar a alguien más. Dios a cada quien lo hizo con un estilo. Y usted sabe, ahora el profeta nos dice aquí, de esos predicadorcitos afeminados con un montón de evangelismo de Hollywood. ¿Cuál es ese evangelismo de Hollywood? Aquel que es sensacionalista. Yo digo, bueno, ¿para qué? Por eso yo creo que yo hablo de mí mismo. Yo se lo he dicho, quizá esta es la 1000ª ocasión que yo se lo estoy diciendo. Yo predico no para impresionar a ustedes ni a alguien más. No tengo necesidad de eso y no quiero hacerlo. Uno tiene que predicar sabiendo la responsabilidad que pesa en nuestros hombros, hermano, en nuestro corazón. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando uno le caiga la revelación de que uno le está predicando a la novia de Jesucristo, uno hará de lado tanta bobería.
Y decir que le está predicando uno a la novia de Jesucristo no es comenzar a usted sabe, a sobarle la espalda para ser popular entre la gente. No, predicarle a la novia de Jesucristo es saber para qué está uno predicando. ¿Para qué? Para prepararle una novia a Jesucristo. Es más, mire, el profeta dijo en el sermón, no sé si es uno de 1962, quizás el conflicto entre Dios y Satanás, quizás puedo equivocar en el título, pero dijo el profeta: Dios puso apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. ¿Y cuál me faltó? Pastores. ¿Sabe usted para qué? Dijo: ellos son la vestidura de la novia. Hermano, yo creo que uno le tiene que decir amén, no solamente a lo que le conviene, sino a lo que no. Bueno, sería irónico decir que no nos conviene. A mí me conviene todo lo que dijo el profeta, ya sea que él me diga que soy la novia de Jesucristo, o ya sea que él me condene, pero esa sigue siendo la palabra de Dios. Las sendas antiguas eran seguras. No, un camino no preparado, un camino, mejor dicho, no preparado, podría ser peligroso. Hoy en día hay tantas sendas en el mundo, pero por eso es el llamado de Dios a que busquemos las sendas antiguas, lo original, aquello que ya probó ser seguro. ¿Cuál fue el resultante del pueblo de Israel? Bueno, que aquel pueblo fuera objeto de burla, el destino normal de cualquier nación derrotada. Pero entonces, si el Señor les dice que busquen las sendas antiguas, mire, es por ejemplo, cuando el Señor dice en cada una de las sedes de la iglesia, Él dice: al que venciere, ¿qué? Yo le daré. Y todo lo que Él nos promete o que le prometió a cada edad es bueno. Al que venciere. Cuando Él habla de su venida, que es algo que todos estamos esperando, la segunda venida literal de Jesucristo, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto, pero no vengo con las manos en el bolsillo ni vacías. Y mi galardón, mi recompensa, la traigo conmigo para recompensar. Entonces, cuando Dios nos pide, nos demanda algo, es porque si cumplimos con eso que Él nos pide o nos demanda algo, Él tiene una recompensa. ¿Cuál era la recompensa? De buscarlas, de pararse en los caminos, buscar las veredas antiguas y ver cuál es y las sendas antiguas, y ver el buen camino y caminar con Él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, para mí es extraño. Yo sé que Dios es toda sabiduría y Él nunca se equivoca, pero el pueblo de Israel, Dios les estaba prometiendo algo que ellos nunca antes habían tenido. Usted dice: ¿pero qué del cuarto mandamiento? Cuando habla del día de reposo, ese día de reposo era para su cuerpo. Él ya no les puede decir: bueno, si ustedes siguen si ustedes caminan por esos caminos, van a tener reposo para el cuerpo. Y ellos han dicho: no, pues ya lo tenemos, ya Moisés nos dijo eso en la ley. Pero Él quiso ir más allá de eso y les dijo: y hallaréis reposo, descanso para sus almas. Por eso, para incentivarlos, el Señor les garantiza que si buscan, el Señor les garantiza que si buscaban aquellas sendas antiguas y andaban por el buen camino, eso es lo que ellos iban a encontrar, eso es lo que iban a recibir de parte del Señor. Ahora, como le decía, Dios ya les había asignado un día de reposo para sus cuerpos, pero con todo y eso,
Pablo dijo que ese no era el verdadero reposo. En Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, porque aquel reposo fue solamente para el cuerpo. Ese es el antecedente para saber la aplicación correcta de la escritura que tomamos al principio para nosotros hoy. Hoy también, hoy día, el Señor también preparó una senda para nosotros. Y así como vimos lo que dice la Biblia, que para ellos aquel camino contenía vida, para nosotros también esa senda contiene vida. El salmista dijo en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de vida, hartura de alegrías hay en tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Entonces el Señor también a nosotros nos ha mostrado una senda, la cual contiene vida. Y el profeta hace una reflexión sobre esta escritura, precisamente en el sermón que él predica, la senda de la vida, predicado el 12 de junio del 62, párrafo 31. Dice: David estaba hablando aquí de vida. Me mostrará la senda de la vida. ¿Se fijaron en eso? Y luego el profeta dice, hace esta pregunta: ¿me mostrarás? O sea, a manera de pregunta. ¿Podrías mostrarme? Ojalá me muestres. No. El Señor dice: me mostrarás. Esa era la certeza que David tenía, que no probablemente Dios le mostraría la senda de la vida, o que ojalá se la mostrase, sino que Él realmente se la mostraría. Ahora, pero para nosotros en esta noche, ¿cuál es esa senda de la vida? Porque si el Señor nos está diciendo que busquemos esa senda antigua, tenemos que saber qué es para nosotros. Dice el profeta de Dios en el sermón mientras consideraba mi camino, predicado el 10 de junio del 59, párrafo 44. El profeta de Dios dice: guía nuestros pies a esa senda de vida, esa senda ensangrentada que Jesús anduvo todo el trayecto desde el juicio de Pilato hasta el Calvario. Esa es la senda antigua, la misma senda que Jesús recorrió. Escuche, porque a veces uno piensa que el cristianismo, y más que el mensaje, el cristianismo en general, muchas veces para la gente le hacen un evangelio cómodo, pero el verdadero cristianismo, como dijo el profeta, no es un día de campo. El verdadero cristianismo implica pelear por cada pulgada del camino, implica llevar una cruz todos los días de nuestra vida, implica, como dijo el profeta, recorrer esa senda que Jesús mismo anduvo todo el trayecto desde el juicio de Pilato hasta el Calvario. Que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestras cruz y sigamos. Esta senda de vida es la senda antigua. Y el profeta de Dios, desde luego, él se refiere a esta senda desde distintos ángulos. Mire, en el sermón Muéstranos al Padre y nos bastará, predicado el 11 de junio del 53, párrafo 358. Dice: miren, pudiera ser anticuado. John Wesley predicó servicios como este. Dwight Moody predicó estos servicios. Finney, Sankey, Knox, Calvino. Nosotros sencillamente nos apartamos de eso, ven, nos alejamos de la senda antigua. Eso es todo. Mire, el profeta de Dios dijo, a él le tocó ver la decadencia de Pentecostés, y no me refiero a lo que pasó en el día de Pentecostés, sino a ese movimiento mundial llamado los pentecostales. El profeta de Dios dijo que aún la Iglesia Católica, en su periódico Nuestro Visitante Dominical, dijo que ellos reconocían que la iglesia pentecostal tenía más conversiones que los católicos mismos. Mire,
Cuando el hermano Branham habla acerca del rapto y él pone el tipo de 1 en 1,000,000, él dijo en 1965, dijo, hoy en día en la tierra hay aproximadamente 500 millones de cristianos, incluyendo los católicos. Así dijo, ¿verdad? Dijo, de modo que si el rapto viniera, si tomamos ese patrón, sería 500 personas quienes estarían subiendo. Bueno, así lo dijo él. Mire, hace unos, haber sido 2000, no recuerdo, quizá 2012, 13, 14, por ahí. Yo estaba escuchando un programa religioso y esa persona, sin ser el líder de alguna iglesia, estaba diciendo que solo los pentecostales en esta noche tienen más de 500 seguidores, adeptos. Imagínense, lo que en 1965 era juntando todas las denominaciones como se llamaran en aquel tiempo, en el siglo XXI un solo movimiento, el movimiento pentecostal, tenía solo ellos 500 millones. Y quizá ellos se pudieran ufanar, bueno, es que ya somos el movimiento más grande del mundo. Permítame decirle, porque esto es a donde el profeta nos dice, él vio la decadencia no en cantidad, sino la decadencia espiritual de aquel movimiento. Ellos comenzaron con un derramamiento genuino del Espíritu Santo, con un avivamiento que un hombre de color llamado William Seymour, no era él, pero era el instrumento de Dios para aquel avivamiento. Comenzó no en Azusa, como hemos dicho, fue después el Galerón, a donde ellos se mudaron cuando ya la gente no cabía. En una pequeña casa de un callejón de Los Ángeles. Ahí el Señor, por su soberanía, decidió derramarse la primera vez. Aquello era un torbellino. Todas las personas que entraban a ese movimiento, hagan de cuenta que el torbellino las absorbía dentro. Mire, un periódico que todavía existe hoy en día, que se llama Los Angeles Times, en su primera plana, pero no lo hicieron por querer honrar el movimiento, lo hicieron para burlarse del movimiento. Publicaron que había un grupo, y en inglés la palabra Babel y la palabra balbucear es igual, prácticamente se pronuncia casi igual. Pero el periódico trató de hacer, con un juego de palabras, decirle a la gente, a sus lectores, que había un grupo que estaban balbuceando como en una Babilonia. Ese periódico no sabe el favor que le hizo al movimiento, porque había gente que ni siquiera iban. Mire, eso es lo maravilloso de un avivamiento. A la gente ni siquiera se le rogaba para que viniera al altar a aceptar a Cristo. Como era un torbellino, la gente que entraba no podía hacer menos que ser atrapada en ese torbellino. Mire, yo estuve en el año 2013, sí, en esa casita donde cayó la primera vez el Espíritu Santo ahí en Los Ángeles. Y me acuerdo que la señora era una filipina, hoy en día es un museo. Uno tiene que sacar cita para que le abran la puerta y la señora va explicando. Esta señora nos dijo que el movimiento pentecostal o el derramamiento del Espíritu Santo no solamente era que la gente llegaba al movimiento y recibía los dones del Espíritu, pero dijo que había restauraciones incluso de miembros del cuerpo. Si una persona llegaba sin un brazo, eso es lo milagroso. ¿Cómo la ciencia puede explicar eso? Entraban al movimiento y el brazo ahí está. Eso sucedió en el ministerio del profeta también, con pies que estaban más cortos. Con una persona que no tenía dedos, de pronto ahí están saliendo los dedos como ramas de árbol. ¿Qué hombre puede producir eso? Eso solamente es el poder de Dios. Hermano, ¿a qué me refiero? Ese era la senda antigua de los pentecostales. Pero ellos comenzaron a confiarse en que comenzaron a crecer y a crecer y a crecer en miembros.
y dejaron caer la guardia. Mire, ahorita voy a entrar a esto, porque mire, si el profeta de Dios dice en la última cita que acabo de leer, que nos alejamos de la senda antigua, hablando de nosotros, esa era precisamente la misión del profeta Malaquías 4:5, de regresar nuestros corazones. La Biblia dice corazones, el profeta dijo fe. Regresar nuestra fe, la fe de nosotros como hijos, a la fe de los padres, de los apóstoles. O sea, la senda antigua, que era aquella que había dado resultado. Por eso el profeta dijo: la única iglesia que Dios reclama como propia, como de Él, es la que se parece a la que nació en el día de Pentecostés. Hoy, como he dicho, hay iglesias que hoy en día se llaman la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Bueno, ese es el reclamo que ellos hacen para con Dios. Pero lo importante es si es que Jesucristo los reclama a ellos como de Él. Por eso, mire, si nosotros nos hacemos llamar el tabernáculo luz al atardecer, eso es lo que Dios nos demanda. Esa es la misión del profeta de Dios. Malaquías 4:5. Regresarnos a la senda antigua, a la senda que caminaron los apóstoles. Por eso, para el profeta de Dios que cumplió, él sabía dónde estaba su lugar en la escritura. Así como cuando Jesús va aquel sábado, toma el rollo del evangelio del libro de Isaías y dice, lo desenrolla y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido Jehová para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. ¿Y qué dijo? Mire, mientras era una predicación, la gente decía: qué bueno, nos va a recitar un buen sermón acerca del profeta Isaías. Pero cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, en vez de que la gente se alegrara y dijera: gloria a Dios, aquel del cual habló Isaías está en nuestros medios, ¿qué fue lo que hicieron? Se enojaron con él. El profeta de Dios sabía cuál era su lugar en la escritura. Él sabía para qué había sido enviado. Por eso, mire, regresando a los pentecostales, el profeta predica un sermón que él le tituló Jubileo de Azusa, predicado el 16 de septiembre de 1956, párrafo 20. ¿Cuál era el antecedente de este sermón? De 1906, cuando el Espíritu Santo había caído por primera vez en Azusa, a 1956 ellos estaban celebrando su jubileo de oro. Por eso se llama el sermón el Jubileo de Azusa. Pero ¿qué tanto se parecían los pentecostales de 1906 a los pentecostales de 1956? ¿Qué tanto nos parecemos nosotros como creyentes del mensaje? Aunque aquellos originales no tenían tanto conocimiento como tenemos nosotros por la barrera del idioma. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros 50 años después a que el mensaje entró a México? Parecía que el Espíritu de Dios a través del profeta les iba a poner ahí un gran letrero color dorado que dijera: felicidades, hermanos, felicidades, qué bueno que llegaron a su 50 aniversario. ¿Sabe qué fue lo que el Espíritu de Dios les dijo? Les trajo un reproche. Hermano, hoy en día desde luego nosotros sabemos nuestra posición. Sabemos que no somos pentecostales. Sabemos que no somos parte de la edad de la Odisea. Hermano, pero si Dios no escatimó aquel grupo
que comenzó con un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, ¿cree que Dios nos escatimará a nosotros por el solo hecho de decir que creemos en el profeta de Malaquías 4:5? Y mire lo que el profeta les dice: hemos visto señales y prodigios. Y dice el profeta: yo le agradezco a Dios por todas las manifestaciones del Espíritu Santo, y yo también. Le agradezco a Dios por cada persona que habla en lenguas. Le agradezco a Dios por cada persona que interpreta, cada don de sanidad, cada profecía, todo lo que Dios ha hecho. Y luego mire lo que dice: cada pastor, cada evangelista, cada miembro de su cuerpo, le agradezco a Dios por eso. Pero lo que necesitamos, aún a pesar de tan buenas como eran y siguen siendo esas cosas, el profeta dice: pero lo que necesitamos es una rededicación. Eso es lo que necesita el Tabernáculo Luz al Atardecer en esta noche. Eso es lo que yo necesito en esta noche. Una rededicación. Cuando a la gente no le importaba dejar el trabajo, dejar lo que sea para estar presente en la iglesia. El hermano Branham, mire, y qué cosa uno dice: ¿cómo es que cada palabra del profeta se cumple en cada edad? Dijo: hoy en día hay gente que vive del lado y del otro lado de la calle y ni siquiera se presentan para hacer sombra en la iglesia. ¿Cuántos de nuestros hermanos que viven aquí a 500 metros, 200, no están aquí en esta noche? ¿Por qué? Porque el predicador se satisface con ver la iglesia llena. No es asunto de satisfacer, de quedar bien con el predicador. Es asunto de sus propias almas. Esa es la verdad, ¿o no? Por eso dice el profeta: pero lo que necesitamos es una rededicación, una reunión, un regreso a la senda antigua. Eso es lo que esta iglesia necesita: un regreso a la senda antigua. Y hermano, si no lo hacemos, dentro de otros 50 años Él no resistirá tanto. Pero si pudiéramos quedarnos otros 10 años, ¿qué pasará si no nos juntamos rápido y volvemos a las sendas antiguas de línea desplomada de nuevo? ¿Qué sucederá al Tabernáculo Luz al Atardecer si el Señor no viene en 10 años más? Eso es la verdad. Cada quien está interesado en tener una mejor manera de vivir. Y después de eso, ¿qué? Si somos polvo de todas maneras. Eso es lo que necesitamos, hermano. Este no es un evangelio de Hollywood. Esto es lo que un profeta nos ha dicho. Y lo estoy diciendo, se lo digo, y Dios es mi juez y Él conoce mi corazón. No porque esté predispuesto en contra de alguien, para que también eso le quede claro. Lo estoy diciendo porque es la verdad de la palabra. Por eso regresar a la adoración. Entonces realmente veníamos a eso. No estar pensando un asunto que dejamos pendiente, o estar como bautistas modernos. Hoy en día la gente le da, pues no sé qué le da, ni siquiera tienen mire, si la Biblia dice que aún los árboles dan palmadas de aplauso, eso será un reproche en contra de nosotros. Es verdad. Imagínense que uno venga a la iglesia, estar con las manos en el bolsillo, hermano. Si Jesús estuviera aquí físicamente, ya habría muchos que estuviéramos allá afuera, y con un buen latigazo en la espalda, para que no se escandalice. Por eso regresar a la adoración, a la dedicación, a la entrega y modo de vivir con la que se inició la obra de este mensaje. El profeta dice en el sermón: el medio provisto por Dios. No había escuchado lo como esto.
Pero es bueno que lo escuche. Es bueno que yo lo escuche también para mí mismo. Dice el profeta de Dios en el medio provisto por Dios, predicado el 15 de abril del 59, párrafo 4. Y esto es uno de los pocos que quedan. Como según se me dice, toda la adoración pentecostal solía ser así hace años. Ojalá volviera, porque creo que tenemos que volver a la senda antigua, justo donde el Espíritu Santo tiene la prioridad. Me encanta eso. Mire, como yo le decía hace unos momentos, William Branham tenía muy claro que esta era parte de la comisión que el Señor le había dado, y tenía que llevarla a cabo a pesar del costo que tuviera para él. Hermano, decirle la verdad a la gente, siempre hay un costo que pagar, un precio que pagar. Jesús mismo lo pagó. Él les dijo: ¿por qué vienen? ¿Por qué venís? Y él no se anduvo por las ramas y les dijo en su cara: ustedes vienen solamente por los peces y los panes para hartarse. Por eso la iglesia nunca debe de convertirse precisamente en eso, en un club. Aquí venimos para algo, somos parte del cuerpo místico de Jesucristo, hermano. Dice el profeta en el sermón: Señor, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 8 de febrero del 61, párrafo 93. Él está orando y dice: Padre misericordioso, mire, yo creo que él en el púlpito era el profeta Elías, pero fuera del púlpito era un caballero. Yo no tuve el privilegio de haberlo conocido personalmente, pero lo conozco como era en el púlpito, por lo que yo escucho, la manera en que él habla. Pero también, y que esto no suene que soy presuntuoso, pero creo que también lo conocí fuera del púlpito. Y usted dice: ¿cómo si usted nunca anduvo con él? Por lo que los que anduvieron con él dicen de él. ¿Puede usted pensar en este profeta de Dios? Lo que a él le costó traer el mensaje que él trajo. Por eso él dice: Padre misericordioso, ¿por qué tengo que decir esas cosas de esta manera? Y él dice: la gente que alimenta a mis hijos, la gente que me viste y paga mis viajes por todo el país, y todavía Dios permite que entiendan que yo estoy únicamente tratando de sacudirlo, Señor. ¿Usted cree que él predicaba de esa manera porque estaba predispuesto en contra de la gente? ¿Para qué y el mensaje nos sigue sacudiendo? ¿Por qué lo estaba haciendo él? Por nuestro bien, hermano. Dios permite que entiendan que yo únicamente estoy tratando de sacudirlo, Señor. Estoy tratando de regresar a la iglesia a la senda antigua otra vez. Exactamente a lo que le dije, a lo que Jeremías le dijo al pueblo de Israel. Este profeta nos está tratando de regresar a esa senda antigua otra vez. Permite que lo entiendan, que el Espíritu Santo les dé a saber que no es en crueldad, no es para ser diferente, sino para ser verdadero, Señor, y para decir la verdad sin importar lo que suceda. Ahora, según lo que leímos al principio, lo que Dios declara en su palabra es que primero nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas.
Ahora, sabemos que la Biblia y el mensaje ya nos han dicho cuáles son esas sendas antiguas. Por eso no tenemos que andar indagando. La Biblia es clara, el mensaje es claro al decirnos cuáles son esas sendas antiguas. Pero ahora, después de saber, y no es que en esta noche nosotros acabemos de descubrir cuáles son las sendas antiguas. Tenemos años escuchando al profeta de Dios. Si aún yo nunca le dijera eso a la gente, si aún si ningún otro ministro local o visitante nos hubiera dicho cuáles son las sendas antiguas, un profeta de Dios ya se encargó de decírnoslo. Pero claro, yo creo que cada ministro ha hecho lo mejor para mostrarle a la gente el camino recto, para mostrarle la senda antigua. No para desviarnos hacia cosas, hacia ismos, sino para traernos a lo mejor de nuestro entendimiento, de regreso a la Biblia, a través del mensaje que Dios envió. Ahora, después de saber cuáles son las sendas antiguas, entonces preguntar por el buen camino. Si las sendas antiguas sabemos que son sendas de vida, entonces el buen camino también debe de ser un camino de vida. El profeta dice en la acusación, predicado el 7 de julio 63, párrafo 151, hoy en día están tomando la palabra de algún hombre, lo cual es una mentira, y es el camino de muerte, y rechazan tomar el camino de la vida, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino de vida? ¿Cuál es el camino de la vida? La palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad encontrar ese camino. Aquí vemos la acusación, párrafo 361. Dice el profeta de Dios: Dios permite que muchos encuentren su camino hacia la palabra de Dios, el único camino de vida, por cuanto Él es la palabra. Padre, yo ruego por cada uno. Algunas veces al decir estas cosas, y Él lo vuelve a repetir, no es por crueldad. Hermano, cuando se tiene que poner el hacha en la raíz, se tiene que poner. Porque le digo, hoy en día el evangelio ha sido tan laxo que cuando se le predica a la gente un mensaje que le dé donde le debe de dar, la gente se escandaliza. Y bueno, aquí no está iglesia desde luego, pero luego hay iglesias que le advierten al visitante, oiga, pero no les vaya a predicar duro. Pues entonces, ¿para qué va a predicar? No les predique, va a lastimar a la gente. Si el individuo se para aquí predispuesto, decir, bueno, ahí está el hermano Alejandro, ahorita le voy a predicar un sermón a él, pues que Dios tenga misericordia del ministro. Pero si es la palabra de Dios y le pega a usted, es por su bien. ¿Usted piensa que yo soy inmune a eso? Que cuando me siento allí y escucho a los ministros o escucho al mismo profeta de Dios, me predispongo en contra de él y digo, no, es que él está equivocado. Claro que no. Si es la palabra, la acepto con humildad de corazón. Si es otra cosa, bueno, es otra cosa. Pero si es la palabra, todo lo que Dios, aun si la palabra nos hace pedazos, eso es lo que Él quiere, es romper el, ¿cómo se llama? El vaso. ¿Para qué? Para volverlo a hacer. ¿Qué nos dice la Biblia? Que eso fue lo que vio precisamente, creo que fue Jeremías mismo, que fue a la casa del alfarero y vio algo que a él no le gustó. Un vaso. Y como dice ese canto, en el proceso uno le duele. Que de pronto el Señor con su palabra lo rompa a uno y nos haga añicos, nos haga pensar y creer que somos polvo. ¿Pero para qué es? ¿Porque Dios es cruel? No, porque Dios nos ama. Esa es la misma actitud del profeta de Dios. Dios permite que muchos encuentren su camino hacia la vida, el único camino de vida, por cuanto Él es la palabra,
Padre, yo ruego por cada uno. Algunas veces al decir estas cosas no es por crueldad, sino es por amor. Porque el amor es correctivo. Y yo ruego, Dios, que el pueblo lo entienda así. Ojalá y en esta noche nosotros lo podamos entender así, porque eso es lo que un profeta nos está diciendo. Y yo ruego en esta noche, Dios, que el pueblo lo entienda así, que la intención es corregir. Y al igual que en la antigüedad, cuando el Señor les prometió a quien anduviera por ese buen camino que hallarían el descanso para su alma, Jesús nos prometió lo mismo a nosotros. En Mateo 11, 28 al 30, mire, y sabe una cosa, el profeta de Dios dice, cuando habla de esta escritura, dijo: cuánto me hubiera a mí encantado estar allí cuando Jesús dijo esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire qué maravilloso. Si estamos cargados con el pecado, con la opresión, con todo lo que sea, aquí está la invitación del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué no dijo Pablo en Hebreos 12? Que nos despojemos de todo peso de pecado que tan fácilmente nos asedia. ¿Dónde es donde nos podemos despojar, según lo que dijo Pablo? En Jesucristo. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Lo mismo que Jeremías, el Señor Todopoderoso, le estaba prometiendo al pueblo a través del profeta Jeremías, un reposo para el alma. Luego el Señor continúa diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y al andar por ese camino, uno encuentra el reposo para el alma. Y aquí mismo Pablo, en Hebreos, el capítulo 4, el verso 3, en la primera parte dice: pero entramos en el reposo los que hemos creído. Ya estoy terminando. El profeta tipifica esto, que es de lo que hemos estado hablando los domingos. Cuando hablamos del atrio, el lugar santo. Pero mire, una cosa que yo he notado que dice la Biblia es que en el atrio, dijo el profeta de Dios, incluso las mujeres entraban. Eso es lo que él dice. En el lugar santo ya había más restricción. Era el sacerdote. Pero en el lugar santísimo era algo más restringido todavía. Solo podía entrar el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué nos muestra esto, hermano? Bueno, que en justificación, bueno, todo el que viene y se bautiza entra en ese proceso. En santificación, el grupo se hace más pequeño. Pero realmente entrar a la Chequina Gloria, lo cual es el lugar santísimo, eso era algo más. Le voy a decir por qué. Porque el profeta nos dice en el sermón: ¿por qué la gente es tan fluctuante? Predicado el 1 de enero del 56, párrafo 185. Y el hombre que vive en la presencia de Dios, o sea, en el lugar santísimo, bajo el velo, vive en la gloria chequina. A mí no me importa si las tormentas están furiosas, o las nubes, o la luna no brilla, o las estrellas no brillan. Si los candeleros se apagan, eso no importa. ¿Se acuerdan que ya oímos eso los domingos? Él está viviendo en la gloria chequina de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. No se apagaba en la noche, no se apagaba. Es más o menos una luz mística, más o menos una luz suave y luminosa. Y el creyente en descanso camina adentro del velo.
la gloria chequina, donde estaba una urna de maná, donde él comía diariamente, nunca se acababa. Él comía del maná. Hermano, por eso, si la promesa de Dios es que Él dará el descanso a nuestras almas, eso es lo que Él quiere. Cuando una persona descansa, ahora sí que como dijo Pablo, Él descansa de sus obras mundanas, así como Dios descansó de las suyas. Mire, esto es maravilloso, hermano. Después de que Dios terminó su creación, al sexto día, el séptimo, ¿qué hizo? Reposó. Después, esto es maravilloso, hermano. Después de ahí, Dios mismo no volvió a crear nada sino a través del hombre. Lo hizo con Moisés, lo hizo con William Branham. Es más, Jesús, como dijo el profeta, tomó los peces y los panes de algo que ya estaba allí, los multiplicó. Convirtió el agua en vino de algo que ya estaba allí. Pero Moisés creó moscas de donde no había moscas. El profeta de Dios creó ardillas de donde no había ardillas. Por eso, eso fue lo que hizo el Señor. Después reposó. Y eso es lo que el Señor quiere, que al final nosotros podamos llegar a eso, hermano, al descanso para nuestras almas. Y si andamos por esas sendas antiguas, o buscamos las sendas antiguas y vemos cuál es el buen camino y caminamos en él, eso es lo que el Señor prometió darnos, el descanso para nuestras almas. ¿Para qué? Para que podamos hacer esta oración del profeta. En la senda de vida, párrafo 69, dice: Señor Jesús, el gran pastor del rebaño, me alegro, Señor, de que me mostraras la senda de vida. Y estoy muy contento de estar caminando por esta gran carretera vieja. Estoy muy agradecido de que mis brazos se unan a estos hermanos hoy, ya que estamos al lado de la carretera, gritando con nuestras voces en todos los talentos que nos has dado a esa masa moribunda de la humanidad que está aquí afuera, por la cual moriste. Señor, ayúdanos. ¿Lo harás, por favor? Hermano, eso es nuestra petición. Que no seamos como el pueblo de Israel, que aun cuando el Señor les dijo que escucharan la voz de la trompeta o que anduvieran por ese buen camino, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Que cuando les dijo que escucharan la voz de la trompeta, ¿qué dijeron ellos? No escucharemos. Por eso yo creo que cada vez que nosotros venimos al servicio a escuchar la palabra de Dios, Dios nos hace responsables por lo que escuchamos. Y dependerá de nuestra actitud. Si decimos, no caminaremos, no andaremos y no le escucharemos, bueno, entonces ya Dios ahí Él libró su responsabilidad. Por eso mire, cuando Dios nos habla su palabra, como dijo el profeta, no es por crueldad, es por amor. Él quiere nuestro bien. Cada vez que Él nos habla, Él quiere nuestro bien. Él está perfeccionando esa novia. Él está vistiendo esa novia. Mire, por eso no deberíamos de estar satisfechos con ser miembros de una iglesia. El mundo está lleno de millones y millones y millones de miembros de iglesia. No debemos de estar satisfechos hasta que la vida de Cristo se revele y manifieste en nosotros. Póngase de pie. Por eso, hermano, en nosotros está. Él nos invita a que busquemos, que nos paremos en los caminos. Mire, ciertamente hay tantos caminos y muchos de ellos lo único que tienen es confusión.
Pero ¿cómo podremos saber para saber cuál de esos caminos tomar en medio de tanta confusión, tantas voces que se han multiplicado? Bueno, el Señor nos dijo muy claro, preguntemos por la senda antigua. El profeta ya nos acaba de decir que la senda antigua es su palabra. Y después de que hemos encontrado su palabra revelada, entonces busquemos el buen camino. Y después de haberlo encontrado, caminemos en él. Señor, Padre, tu palabra siempre será la verdad, Señor Jesús. Siempre, Dios. Padre, nosotros somos, Dios, tú eres perfecto, nosotros somos los imperfectos, Señor. Tú eres santo, nosotros somos los inmundos, Señor. Padre, tú eres Dios, pero también nosotros somos tus hijos, Padre. Somos tus atributos manifestados, Dios. Padre, esta palabra, Señor, que ha sido traída, Señor, yo te ruego, Dios, que pueda encontrar un lugar en cada corazón, Señor Jesús. Padre, lo repito y tú eres mi juez, yo no vengo predispuesto en contra de alguien, Señor, porque siempre, Dios, suena en mi corazón eso que dijo tu siervo, Señor. Si no, entonces, en vez de púlpito necesitaría un altar, Señor. Padre, yo creo que eso es lo que mueve a cada ministro, lo que le inspira, Señor. Es traer algo, Dios, que pueda ayudar a tu pueblo, Señor, en esa caminata tan difícil, Señor. Padre, porque estamos asediados por millones de demonios, Señor. No es fácil caminar, Señor Jesús. Pero, Padre, tampoco uno mal haría, Señor Jesús, que se pare o que se quede con brazos cruzados, Señor. Al ver, Padre, la decadencia del pueblo, Señor. Al ver a veces la indiferencia y la falta de interés, Señor. Eso hace que cualquier ministro, Señor Jesús, como dijo Jesús cuando él, Padre, San Juan, cuando escribió aquella parte de que Jesús echó a los cambistas, dijo, porque está escrito, el celo de tu casa me consumió. Padre, y eso debería de ser el mismo celo que tuvo San Pablo cuando él dijo, celo con celo de Dios, no un celo carnal, Señor, por retener a la gente, Padre, pero un celo de Dios para poder prepararlos con tu palabra, Señor. Padre, tú nos has dado lo más maravilloso, lo has puesto en nuestras manos, Señor. Tu palabra revelada, Dios, la cual sabemos y nuestro corazón siempre lo asienta con un amén, lo acentúa con un amén, que es la verdad, Señor. Ella es la fuente de nuestra inspiración, ella es la fuente de vida para nosotros, Señor. Por eso, Padre, permite que cada corazón junto con el mío, Señor, en esta noche nos humillemos delante de ti. Y, Padre, digamos, Señor, gracias porque tú nos has hablado tu palabra, Señor. Padre, porque ella, Dios, tú dices que no solamente tú eres el que hieres, pero tú eres el que sanas, el que cura la herida, Señor. Así que, mi Dios, ponle en nuestros corazones, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Una cosa te decimos, o yo te lo digo, Señor, te necesito tanto, Señor. Padre, te necesito tanto en mi vida, Señor Jesús. Y, Padre, escucha la oración de tu pueblo. Si ellos también en su corazón están diciendo lo mismo, Señor. Padre, oh Dios, que así sea, Señor Jesús. Padre, que tú, Dios, veas nuestra necesidad. La necesidad tuya es nuestra prioridad, Señor, y que la suplas, Señor Jesús, y que traigas el descanso para nuestras almas, Señor. Bendice esta audiencia en esta noche, Señor. No solamente a los presentes, sino a los ausentes, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, oh Dios, revelarles en su corazón que es más tarde de lo que pensamos, Señor. Padre, como dijo tu profeta, ya podemos escuchar aquellas ruedas de la carroza, de la carreta triturando la arena, Señor, sabiendo que nuestro novio, nuestro prometido viene, Señor, porque Él nos prometió, Señor Jesús. Pero, Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a estar listos como aquella cenicienta, Señor.
Padre, que aunque seamos despreciados, vituperados, Señor, aún humillados por el mundo, Padre, tú, oh Dios, nos has escogido, Señor. No ha sido nuestra propia elección, sino tu elección. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que ella se quede en nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.